Gracias. ¿Ah? Sí, gloria a Dios por los niños. Amén. Excelente. Bueno, después del huracán que se conocía como Harvey en el 2017, debido a la bondad de mi esposa, estábamos sirviendo en un albergue ahí en League City y llegó una señora anciana rescatada de las aguas de las inundaciones que estaban subiendo y subiendo en su vecindario. Y ella, cuando entró a ese lugar, abrigada, mojada, asustada, casi temblando, nos hizo la pregunta que si esto era el final del mundo. Si Dios estaba destruyendo el agua, si Dios estaba destruyendo el mundo con agua, como en los días de Noé. Y fue muy bonito poder decirle con toda la convicción bíblica que 100 veces no, eso no es lo que está pasando. Eso no va a pasar. Eso le pudimos decir y consolar. Pero hubo una vez cuando eso sí es lo que pasó. Y vamos a mirar hoy la historia de un hombre que se llamaba Noé. Un personaje real. Leemos su historia empezando en Génesis capítulo 6 de lo que vino pasando. Entonces vamos a ir a Génesis 6 y empezando en el versículo 5 vamos a poder ver un poco acerca de este hombre Noé. Estamos continuando viendo historias de fe en el Antiguo Testamento. No son grandes personas de fe, sino que son personas que tienen fe en un gran Dios. Y queremos aclarar eso, lo vamos a ver en el caso de Noé y lo vamos a ver en el caso de todos los que vamos a mirar. Que no es que ellos hayan sido grandes, sino que su Dios ha sido grande y ellos tuvieron fe en ese Dios. Entonces, empezamos a leer aquí en Génesis 6, versículo 5, y dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El libro de Génesis se divide en secciones, cada una de las cuales empieza con la frase: estas son las generaciones de. Acabamos de terminar la segunda sección, que son las generaciones de Adán, y termina esa sección con estas palabras: Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En medio de una decadencia moral, nosotros podemos mirar nuestro mundo hoy en día y podemos decir que es lo peor que podría ser. Y de repente está mucho peor que en otros momentos y en otras épocas. Pero no se compara todavía con los días de Noé. Dios vio que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Todavía no hemos llegado a ese extremo. Podemos decir que muchas intenciones de los corazones de las personas son hacer muchas veces el mal. Y tal vez en mayor cantidad, pero en los días de Noé había llegado el ser humano a un punto donde toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y Dios decidió acabar con la humanidad en gran parte.
Dios decidió volver a comenzar. Un segundo hombre que se asemeja al primero en muchos sentidos. Cada uno tenía 3 hijos, uno de los cuales estaba bajo una maldición. Como si sigue leyendo la historia de Noé puede ver por qué. Pero muchas diferentes semejanzas entre este hombre y el primer hombre Adán. Pero luego comenzamos en el versículo 9, la tercera sección de Génesis, y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, o podemos decir íntegro, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces aquí empezamos a ver la descripción de este hombre, Noé. Semejante a la descripción que Dios da de Job, otro personaje antiguo de la historia humana. Job también se describía como un hombre intachable, un hombre justo, un hombre que se apartaba del mal. Pero aquí vemos que Noé está descrito como justo, y eso es importante, porque como vamos a ver a través de su historia, eso no era una justicia propia, no es una justicia que él poseía aparte de la obra de Dios en su vida, porque como vamos a ver con el tiempo, la naturaleza de Noé no era al 100 justo. Pero Dios lo consideraba justo. Era íntegro o intachable entre sus contemporáneos, y dice que él andaba con Dios. Solamente había otro personaje que se ha mencionado en el libro de Génesis hasta este punto que andaba con Dios. El otro fue Enoc, que andaba con Dios y ya no estuvo porque Dios se lo llevó. Y aquí dice que Noé también andaba con Dios. Si nos preguntamos cómo es que Noé llegó a ser justo, intachable y caminando con Dios, solamente tendríamos que avanzar unos capítulos en el libro de Génesis a uno de los descendientes de Noé que se llamaba Abraham, y vemos cuando Dios le hace esa promesa a Abraham de que sus descendientes van a ser como las estrellas del cielo. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham le creyó a Dios. Y dice, su fe le fue contada por justicia. Y ahí empieza a revelarse cómo Noé, como Abraham, como Enoc, como todos los creyentes en la historia llegan a ser justos ante los ojos de Dios. Dios les atribuye justicia porque ellos creen en Él, la fe. Noé fue justificado por la fe. Sabemos que Noé fue un hombre de fe, nos lo dice en Hebreos 11, versículo que vamos a leer más adelante. Pero sigamos leyendo la historia aquí de este hombre Noé. Dice en el versículo 11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuántas veces puedes meter la palabra corrompido y corrupto en una sola frase? Dios está resaltando la naturaleza de la humanidad en el tiempo de Noé y que le llevó a lo que le llevó. Entonces Dios dijo a Noé, versículo 13, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y luego Dios le empieza a dar instrucciones. Él le dice a Noé lo que va a pasar de antemano.
No parece haberlo dicho a nadie más, pero le dijo a Noé, hombre que creía en Dios, hombre que andaba con Dios, un hombre intachable, un hombre recto, justo delante de Dios. Y Dios le dice lo que va a pasar. Y Dios le dice que construya un arca de madera. Y le da las medidas de esta arca de madera. Es algo exagerado. O sea, es más grande que un campo de fútbol de la FIFA. Más grande, más largo. Y eso era algo increíble. Cuando antes de la invención del acero no se construían barcos de ese tamaño. Era una locura. Y cuánto más en los días de Noé. Y sobre tierra seca, construir un arca de ese tamaño. Habrá parecido una locura. Al parecer le tomó unos 100 años construir este barco. Como decía un comentarista que me ayudó bastante para preparar este sermón, de su comentario sobre Génesis, predicando la palabra, Phil Ryken, pero dice, ¿cuántos chistes se pueden inventar durante 100 años acerca de Noé y de sus hijos? ¿Verdad? O sea, ¿se imagina? ¿Verdad? ¿Cuántos hijos de Noé toma para clavar un clavo? O sea, ¿cuántas bromas, cuántas burlas durante 100 años? Y Noé fielmente obedece lo que Dios le ha dicho. Le obedece lo que Dios le ha dicho. Por ejemplo, dice en el versículo 22, después de que Dios le dé todas las especificaciones del arca, de todo lo que él tiene que hacer para salvar a su familia del diluvio que viene, dice en el versículo 22, Génesis 6, 22, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Hay un lugar donde vamos a servir de vez en cuando en Honduras, donde están alcanzando una comunidad en la cima de una montaña. Y ellos han construido instalaciones para entrenar a las personas en muchas diferentes cosas y también para la adoración al Señor. Pero construir sobre la cima de una montaña, en un lugar donde no hay ferreterías, no hay dinero para ir a las ferreterías, etc., tiene que ver con jalar troncos de árboles durante kilómetros y kilómetros y kilómetros sobre los hombros, repetidamente. Y eso para construir estas estructuras en comparación con el arca, o sea, chiquititas, ¿verdad? ¿Cuánto? O sea, esto es una tarea abrumadora, lo que Dios le pide a Noé. Ellos no tienen serrucho eléctrico, ellos no tienen todas las herramientas que tenemos hoy en día. Todo esto lo tienen que hacer a mano y sobre su espalda cargando madera, tabla, todo. Pero dice, así lo hizo Noé. No le desanimó lo difícil, no le desanimó podríamos decir, lo loco de lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? De repente los primeros días estaba diciendo, bueno, de repente, no sé, de repente comí mucho chile anoche, de repente solo mi imaginación o algo, pero día tras día, semana tras semana, sigue Dios, ¿verdad? Él sigue sabiendo, no, esto es el Señor que me está diciendo esto. Entonces, Él lo hace. Se pone a trabajar y no se detiene, ni por las burlas de lo que le rodean, ni por el hecho de que parece una locura, ni por lo difícil de la tarea, ni a veces seguro que parece que no avanza, porque tan grande tiene que construir esta cosa. Pero dice, así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y luego en el capítulo 7, versículo 5,
Dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado en cuanto a los animales que tenía que traer al arca. Dice lo mismo en el versículo 9 y luego en los versículos 15 a 16, capítulo 7, versículos 15 y 16, dice, entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Lo que vemos en la vida de Noé es que lo que Dios le pedía hacer, él lo hacía. Y lo hacía como Dios se lo había pedido. No importaba los detractores, no importaba los desafíos, no importaba nada. Seguro que hubo muchas luchas durante ese tiempo, muchas dificultades, pero él hizo lo que el Señor le había pedido. Entonces, vamos a ver si podemos sacar algunas lecciones de la vida de este hombre Noé, pero sigamos leyendo lo que ocurrió después. Dice en el capítulo 7, versículos 17 a 21. Dios dice, había dicho, entonces yo traeré un diluvio. Esto es lo que Dios ha determinado hacer. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, de los animales, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Estoy leyendo del capítulo 6, creo. En el 7:17 dice, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentándose más y más. Todo el lenguaje que se usa aquí está describiendo un crecimiento violento de las aguas. Sigue diciendo más y más, y crecieron y aumentaron y más alto. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes después que habían sido cubiertos, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Después de muchos meses, cuando por fin bajan las aguas, en Génesis 8:15, para concluir lo que estamos leyendo de esta historia, entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra.
Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esa es la promesa que le dimos a la señora, ¿verdad? Que vino y dijo: este es el fin del mundo. Dios está destruyendo el mundo como lo hizo en los días de Noé. Le dijimos no. Porque Dios continúa en el 9, 11 a 13 y dice: yo establezco mi pacto con ustedes. Esto es con nosotros. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco, el arco iris, pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Entonces, Dios dice que cuando vengan las nubes y cubren la tierra y nosotros veamos el arco iris, es un recordatorio para nosotros que Dios ya no va a inundar la tierra con agua. Y es un recordatorio para Dios que aunque vea la maldad del ser humano, no va a volver a inundar la tierra con agua, no va a traer un diluvio. Entonces, vamos a mirar un poco la vida de este hombre Noé. Vamos a mirar Noé, vamos a mirar un poco la humanidad que rodeaba a Noé y vamos a ver si podemos aprender un poco de este hombre de fe y de las demás personas. Nos ha dicho aquí Dios que Noé era un hombre justo y hemos hablado de cómo esa justicia viene. La justicia viene al ser humano a través de creer en Dios, ¿verdad? Noé no era perfecto. Cuando baja del arca, usted puede leer esta historia ahí en Génesis 9. Siembra un huerto, un viñedo y se pone a tomar del vino, se pasa de la raya, se emborracha terriblemente y ocasiona grandes problemas para sus hijos y para sus descendientes. Noé no era un hombre perfecto. Yo sé que ahí en la traducción que hemos leído usa la palabra perfecto, pero muchas veces cuando leemos la palabra perfecto en la Biblia tenemos que entender el significado. Significa algo completo, algo maduro, algo que no le falta en cierta área, no tiene una deficiencia en cierta área. No quiere decir que era un hombre sin pecado, porque la Biblia nos enseña claramente que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero igual que Abraham, su descendiente, Noé alcanzó la justicia por la fe en Dios. Y cuando una persona viene a conocer a Dios por medio de la fe, Dios empieza a obrar en la vida de uno. Y una persona empieza a cambiar. Entonces vemos que eso de la fe empezó a afectar muchas áreas de la vida de Noé. La pregunta sería, ¿la fe que nosotros supuestamente tenemos en Dios está cambiando, está transformando las áreas de nuestra vida? ¿Se puede decir lo mismo de nosotros que dijo Dios ahí de Noé? En Hebreos 11, la descripción de Noé es esta. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe,
Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había habido lluvias de esa manera, no habrían pensado que fuera posible desde que Dios creó el mundo y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Nadie pensaría que se abrirían esas ventanas del cielo, que se abrirían las fuentes debajo de las mares y de alguna manera se podría inundar la tierra de esa manera. Nadie creería eso posible. Pero dice que Noé, siendo advertido por Dios, Dios le dijo que lo iba a hacer acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dios le dijo lo que iba a hacer y él le creyó a Dios. Y eso guió sus acciones durante 100 años. Simplemente el hecho de que él creía lo que Dios decía. La fe que nosotros tenemos en Dios es algo profundo, es algo real, es algo que transforma. ¿Nosotros realmente creemos lo que Dios dice? Eso es lo que es ser una persona de fe. Creer lo que Dios nos ha dicho. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oímos lo que Dios dice y le creemos. Y eso luego influye en nuestras acciones porque le creemos a Dios. Noé fue obediente en todo lo que Dios le mandó hacer. En cuanto a eso de construir el arca, ¿verdad? No estamos diciendo siempre y en todos los casos. Pero el carácter de la vida de Noé era que él obedecía a Dios. Lo que Dios le mandaba, él hacía. Se puede decir lo mismo de nosotros. Que lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos. Esa pregunta es para mí y esa pregunta es para usted. Lo que Dios nos manda a hacer, ¿lo hacemos? Y si no lo hacemos, ¿qué dice eso acerca de nuestra supuesta fe en Dios? Si realmente le creemos a Dios, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice? Jesús dijo una vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? Como que hay una contradicción ahí. Debemos todos evaluarnos y decir, Señor, ayúdame a ver más claramente. Que no te diga Señor con los labios, sino que te diga Señor con mi vida. Pedro nos habla acerca de Noé. A veces podemos hacer preguntas tal vez científicas y tener nuestras dudas acerca de la historia de Noé. Pero cabe notar que para Pedro, Noé fue una persona real y el diluvio fue una destrucción global. Para el autor a Hebreos, igual. Como vamos a ver, para Jesucristo mismo, Hijo de Dios, Dios encarnado, la historia de Noé, historia real, así como está escrito. Y él sabe, pues él estuvo ahí. Pero dice aquí, Pedro comparte acerca de Noé y dice así en el capítulo 2 de su segunda carta, versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, dice, sino ahora estamos pasando no tanto a mirar Noé, sino a mirar la humanidad del día de Noé. Porque no solo tenemos que pensar en nosotros y nuestra condición ante Dios, eso sí, pero también tenemos que pensar en los demás y en su condición ante Dios. Y dice en 2 de Pedro 2:5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y luego, continuando en el capítulo 3 de su carta, versículo 4, Pedro dice, dice, y diciendo, muchos dirán, ¿verdad? ¿No dijo Jesús que iba a volver? ¿No dijo Jesús que iba a volver? ¿Dónde está Jesús? Si todo sigue igual, ¿qué dice? Según de Pedro 3, 4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa, tal como estaba desde el principio de la creación. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, no para el agua, porque Dios dijo, ya no voy a destruir con el agua. Están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Viene otra destrucción total, pero no va a ser por agua, sino por fuego. Pero el mismo buen Dios que habló para la salvación de los que creerían en Él, sigue hablando hoy en día. Dice, continúa Pedro, dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa de volver, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cristo no está tarde en su venida. Cristo es paciente. Cristo está dando chance. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dios ha prometido no volver a destruir la tierra así como lo hizo en los días de Noé. No lo va a hacer con agua y no lo va a hacer de otra manera hasta el final del tiempo. Y ese es un gran consuelo. Ha puesto su señal. A mí me encanta cada vez que veo un arco iris. Parece que en Texas es muy común ver dobles arcoíris. Es muy bonito. Pero Dios ha hecho la promesa que no va a volver a destruir la tierra así. Pero al final del mundo viene una destrucción. Jesús mismo lo dice. Mateo 24, versículos 36 a 39. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, está hablando Jesús mismo, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es la condición de todas las personas que todavía no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Así como lo hizo Noé, así como lo hizo Enoc, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Pedro. Llegar un día a creer lo que Dios ha dicho y a recibir la salvación que Él ha provisto. Así como Noé con su familia entraron en el arca creyendo lo que Dios les había dicho, nosotros tenemos que entrar para nuestro refugio y salvación en Jesucristo. Tenemos que recibirlo. Tenemos que ser salvos por Él. Todos. Versículo 44, Jesús dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Nos dice que estemos preparados. Entonces, la pregunta final hoy día es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Dios ha prometido no destruir otra vez por agua a la tierra. Pero al final de los tiempos, en el último día, y no sabemos cuándo será, porque va a ser un día como todos los demás días, cuando estamos haciendo la rutina normal, viene el final. Y va a ser demasiado tarde. Entonces, amigo, Dios todavía está dando espacio para que te arrepientas y creas en Él. ¿Estás preparado? Vamos a orar. Señor, pedimos que tú nos ayudes. Estas promesas, Señor, que nos has dicho acerca del fin del mundo, son terribles, Señor. Pero así como Noé tuvo que creerte acerca de cosas que él no había visto, nosotros tenemos que creerte acerca de estas cosas que todavía no hemos visto. No vemos indicios, pero Señor, eso va a pasar. Señor, queremos aprovechar el momento hoy día, si hay cualquiera entre nosotros o varios entre nosotros que todavía no han puesto su fe en tu palabra, en tu Hijo, en ti. Señor, pedimos que ellos respondan mientras tú estás mostrando esta paciencia, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, todos los que estamos aquí, Señor, a estar preparados, a poder confirmar, Señor, que estamos en el grupo de Noé, que estamos salvos del juicio venidero. Eso es a través de Jesús, lo que Él hizo sobre la cruz, pagando por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Señor, ayúdanos a pensar en las personas que nos rodean para, como Noé, ser predicadores de justicia en medio de una generación que no te conoce, porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a ser colaboradores tuyos en esa tarea de que las personas puedan estar preparados para tu venida. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición y úsanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude en esta semana a evaluarnos, confirmar que estamos preparados y también a pensar en las personas que nos rodean para hacer lo que podemos para que ellos también estén preparados. ¿Sí? Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los use en esta semana. Les recordamos matrimonios el sábado a las 6:30. Hagan planes. Si tienen preguntas nos hacen saber después y que Dios les bendiga. Amén.